Hola, espero que se encuentren muy bien. Vamos a resolver este ejercicio de la ley de Gay-Lussac, cuyo enunciado es el siguiente. Un gas se encuentra a una temperatura de 700 grados Kelvin cuando es enfriado hasta los 200 grados Kelvin. A esta temperatura su presión es de 80 psi. ¿Cuál era la presión inicial? Ahora bien, la teoría de Gay-Lussac ya la expliqué en videos anteriores. Voy a proceder a colocar los datos del problema. Nos indican que se tiene una temperatura T-1 igual a 700 grados Kelvin. Una temperatura T-2 que es igual a 200 grados Kelvin. Una presión P-2 que es igual a 80 psi. Y debemos de calcular la presión inicial P-1. La fórmula que vamos a emplear es la siguiente. P-1 dividido entre T-1 es igual a P-2 dividido entre T-2. De esta fórmula debemos despejar la presión inicial. Despejando vamos a obtener P-1 va a ser igual a P-2 multiplicado por T-1 y esto todo dividido entre T-2. Ahora bien, se observa que ambas temperaturas se encuentran en grados Kelvin y la presión está en PSI. Lo que debo de realizar es la conversión de unidades de PSI a atmósfera. Vamos a colocar por acá la conversión. Ahora bien, se tienen 80 PSI. Abrimos un paréntesis, colocamos una atmósfera dividido entre 14,7 PSI y cerramos nuestro paréntesis. Realizamos estas operaciones 80 por 1 y esto dividido entre 14,7 y vamos a obtener que esto es igual a 5,44 PSI. Se cancelan con PSI y nos queda finalmente atmósfera. Muy bien. Ahora, realizado esto, ahora sí podemos proceder a colocar los valores en la fórmula. Se tiene presión inicial va a ser igual a la presión final, que ya realizamos su conversión. Son 5,44 atmósfera y esto multiplicado por la temperatura inicial, que son 700 grados Kelvin. Y todo esto dividido entre la temperatura final, que son 200 grados Kelvin. Ahora bien, voy a realizar el procedimiento directamente. Voy a multiplicar y a dividir. Y vamos a obtener que la presión inicial era igual a 19,04 grados Kelvin. Se cancelan con grados Kelvin y nos queda atmósfera. Ahora bien, voy a realizar una gráfica de la condición inicial y final. Vamos a asumir que se tiene un gas encerrado. La temperatura inicial T-1 es igual a 700 grados Kelvin y una presión inicial P-1 que era desconocida, que ya la calculamos, que es igual a 19,04 atmósfera. Esta es la condición inicial. Vamos a realizar una gráfica de la condición final. En la condición final
se tiene una temperatura T2 mucho menor, 200 grados Kelvin. La temperatura disminuyó y por lo tanto la presión P2 era igual a 80 psi, que realizamos su conversión a atmósferas, que son 5,44 atmósferas. Ahora bien, a volumen constante se observa que cuando la temperatura era mayor, la presión también era mayor. Cuando disminuyó la temperatura a 200 grados Kelvin, también la presión disminuyó. Y esta es la solución de este ejercicio. Si te gustó el video, déjame tu like y suscríbete al canal.